También persiste la expectativa desde Colombia y en toda la región ante la condición de salud del precandidato y congresista colombiano Miguel Uribe Turbay. Hay actualizaciones eventualmente que arrojan la situación en la que se encuentra luego del atentado ocurrido días atrás, en la que todavía hay una observación por parte de los expertos, mientras se aguarda por una posible y muy anhelada recuperación. Es necesario analizar el entorno de todo lo que en estos momentos se vive desarrollando en Colombia, ante una polarización quizás que evidencia cómo se rechaza, uno, estos hechos de violencia, sin duda, y también genera temor ante retroceder a un clima de agresión, violencia, peligro constante por este tipo de hechos. Vamos a conversarlo con nuestra siguiente invitada, Paula Andrea Jiménez. Ella es periodista colombo-venezolana, se conecta con nosotros por la vía digital. Gran amiga, por cierto. Paula, muchísimas gracias, gracias por esta conexión. Contextualízanos un poco, por favor, desde Colombia. ¿Cómo se encuentra en estos momentos esta situación de tensión popular en la que nuevamente la violencia acapara no solamente titulares, sino la preocupación de todos los colombianos y quienes están alrededor de este bello país? Bienvenida, por favor. Hola José, para ti, bueno, saludos y también para tu audiencia. No sé si me copias bien. Perfectamente, perfectamente. Bien. Bueno, sí, momentos sumamente complejos, difíciles está viviendo Colombia. No es algo nuevo, pero sí se ha visto una escalada tremenda y se han visto hechos que durante décadas no se habían registrado, que la sociedad colombiana creía que había superado. Y entre ellos, por supuesto, está el lamentable atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Hace unos minutos, la institución médica que lo ha venido atendiendo dio un nuevo parte porque tuvo que ser intervenido nuevamente de emergencia. Lo que dice los detalles, pues sin dar mucho detalle, hablaba de un agravamiento en su condición, tuvo que ser intervenido nuevamente. Y bueno, el país, obviamente, aunque una cosa son las redes, ¿verdad? Lo que sucede en las redes no necesariamente expresa el día a día de la gente, ¿no? De la rutina, de su dinámica, pero sí hay una conmoción muy tremenda desde la opinión pública, las conversaciones en la calle, en los medios, y gente que está todo el tiempo tomándole el pulso al ambiente político, a toda la coyuntura política, además que estamos a pocos meses de un nuevo proceso electoral para 2026, bueno, dos procesos electorales. Y a esto, José, si le sumas, fueron cosas sumamente muy rápidas, como la escalada de ataques terroristas que sucedió a los días. Del lado del Pacífico colombiano, entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, ¿no? En pocas horas la población civil estuvo sometida, digamos, durante unas 4 o 5 horas a casi 24 ataques, uno tras otro, eh, resultando población civil herida, muertos, aproximadamente unos 7 muertos. No solamente la población civil, sino también policía, ejército. Y bueno, Colombia está viviendo un momento bastante duro, cruento, no solo desde el punto de vista de la seguridad en buena parte del territorio nacional, sino también, digamos que, bueno, y a los días, no sé, también fue un asunto como hasta, lo conversábamos en un grupo con profesores y colegas, un sismo, entonces habían profesores que decían allá, oye, es todo tan como tan diciente, metafórico de lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Eh, que este tipo de hechos terminan alterando la vida política y la vida en general de las personas, porque cuando suceden cosas de este tipo, obviamente lo que pretenden es generar terror, generar miedo, y como te digo, insisto, hago mucha insistencia cuando tengo este tipo de conversaciones, es que hay una precampaña electoral, lo que se juega en 2026, o sea, estamos ya junio, ya casi terminando, digo yo, casi a mitad de año, y estamos en una precampaña electoral y vienen dos elecciones sumamente importantes. El Congreso se debe renovar todo en marzo y las elecciones presidenciales que son a finales de mayo, la primera vuelta, ¿no? Entonces, es una situación bastante compleja. Sí.
una complejidad a la que se une también dentro de la corriente de la opinión pública. Paula, y te pregunto sobre lo que se pretende hacer en torno a cambios constitucionales. Se insiste, el presidente Petro sugiere también algún tipo de modificación. ¿Esto qué cabida tiene dentro de el pueblo? Desde el punto de vista de grado popular, esto ha impactado, la situación de violencia quizás ha impactado un poco ya lo que puede ser la aceptación del gobierno actual. Sí, claro, bueno, todo ejercicio de poder y sobre todo a medida que vas avanzando en el ejercicio del poder siempre desgasta, Sí, pero se suma a este desgaste propio la situación de controversia y de mucha polarización. Colombia no es que antes o unos años atrás o antes de esta administración Petro no estaba polarizado, pero sí efectivamente se ha visto un acrecentamiento y un escalamiento en digamos, en varias esferas del acontecer nacional. El tema del conflicto armado colombiano, por un lado, digamos que no podemos hablar de cuánta violencia o agresividad hay en el lenguaje de actores políticos y de otro tipo de actores de la esfera nacional, sino que tienes que ver, digamos, esa fotografía panorámica desde arriba, cómo se mueve, qué pasa en el país en general y sobre todo en el país adentro, como dicen, en la Colombia profunda, en la Colombia rural y también dentro de fuera de la capital, fuera de Bogotá, que está pasando el escalamiento de las confrontaciones bélicas, el conflicto armado colombiano, según la Cruz Roja Internacional, hay 8 tipos de conflictos armados, o sea, hay 8 confrontaciones identificadas, ¿no? También la Cruz Roja decía y otros organismos internacionales que ha sido una de las peores crisis humanitarias a raíz de los enfrentamientos armados en varias zonas de Colombia, después de la firma de los acuerdos de paz, después digamos, el desarme de la FARC. Unos decidieron entrar a la vida civil, unos decidieron entregar las armas, pero otra disidencia importante que sigue, digamos que terminó siendo fraccionada y como una especie de archipiélago o grandes islas alrededor de buenas partes de Colombia, enfrentada a su vez, José, con otros grupos armados, ELN y los distintos frentes, están los gaitanistas, y bueno, quedarnos aquí, quizá hablar de todo lo que tiene que ver con el conflicto armado de Colombia, ameritaría quizá otro tema, y bueno, y a eso le tienes que sumar también los elevados niveles de criminalidad, el auge, aumento de las bandas criminales, que en su gran mayoría actúan en las zonas urbanas. Pero el caso colombiano, y quizá en otros también habrá sido, hay una especie de, de confabulación o de alianzas entre las bandas criminales y también los grupos armados, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo tienes que ver. Y a eso tampoco contribuye la estrategia que ha planteado desde que llegó, fue su tema de campaña y la estrategia una vez que llegó, muy loable, por supuesto, porque creo que Colombia merece la paz. Son décadas de desangramiento, de conflicto armado, de muertes, de desaparecidos, de gente desplazada, de ocupar los puestos a nivel internacional en cuanto a población desplazada por el conflicto armado. Y también para variar, bueno, no para variar, a eso le tienes que añadir también el desplazamiento forzado de casi 3 millones de venezolanos, donde también hay colombianos sí, retornados, ¿sí? sí. Que tuvieron que salir de Venezuela. Entonces, bueno, es complejo. A esto le sumas el lenguaje confrontacional, no solamente desde el gobierno, sino también desde otros actores políticos que, oye, no le añaden, sino por el contrario, Claro. elevan el clima de polarización en el debate general y en el resto de los sectores, y por supuesto que siempre impacta. Claro, y que le genera más bien más calor a este debate que apenas cuenta con una chispa y le ponen gasolina encima con algo tan pendenciero y sin duda que se enfrentan los polos que en estos momentos están aguardando por continuar con la tensión o aliviarla. Paula, te pregunto en torno a las investigaciones sobre
el atentado contra este congresista, este precandidato, cuya vida en estos momentos depende de los esfuerzos, sin duda, de los médicos, de su propia mejoría y también de un milagro, ¿por qué no decirlo? Paula, el autor de este lamentable hecho, un joven que cuenta en estos momentos con protección, una investigación cuya transparencia se demanda de una manera, creo que masiva, para entender un poco las circunstancias, responsabilidades que se extiende, pero también no descuidar que este autor material tiene un grado de responsabilidad que tiene que enfrentarse en estos momentos, pese a lo que pueda ser un sistema judicial, una justicia muy progresista, una justicia quizás que trate de desviar la atención hacia la autoridad intelectual. Para poner en balance un poco lo que se dice a través de las redes sociales, que la gente comenta muchísimo luego de que este autor, de que este presunto homicida haya sido puesto bajo un programa de protección. Sí, bueno, lo primero, más allá de un tema ideológico, sí hay algo que es cierto y que básicamente tienes que ver todo lo que sucede, un hecho, sobre todo los hechos de violencia, desde el punto de vista de los derechos humanos, tanto para la víctima, en este caso, una persona como Miguel Uribe, no solo por su cargo, sino por lo que también estaba representando para su partido, está representando para su partido y porque es un ciudadano que merece la protección a su vida, ¿no? Y también del otro lado del victimario, ¿quién es? En este caso hay una particularidad y es imposible, es innegable separar un asunto que se trata de un menor de edad, es un adolescente, o sea, para los estándares internacionales es un niño, o sea, 14 años, eh, dice mucho de qué está pasando en la sociedad para que alguien de su edad empuñe un arma, además que quedó grabado, son múltiples, cada vez se conocen más las grabaciones de videoaficionados o de gente que estaba allí presente, desde los distintos ángulos, cómo llega quizá con bastante frialdad a cometer el intento de asesinato de este congresista y precandidato presidencial. Entonces, no puede ser juzgado como un adulto y obviamente la magnitud, porque es un adolescente victimario, la magnitud de lo que sucede amerita una protección especial por su caso. No es lo mismo que un adulto, una persona decida por su propia cuenta llegar y cometer un acto como el que hizo este joven, este adolescente, te reitero. La fiscalía, ¿qué es lo que hizo? Bueno, varios organismos les toca intervenir. Hay dos, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en el caso colombiano, y además que también se equipara a estándares internacionales, hay dos situaciones en el caso de niñas, niños y adolescentes. Uno es cuando el sistema debe protegerlos ante vulnerabilidades. Y el otro es el sistema de penalización, por así decirlo, en el caso de Colombia, el sistema de responsabilidad penal de niños, en este caso de adolescentes. Y aún, o sea, sin embargo, pese a que fue un victimario, ha meritado la intervención del organismo que protege la infancia en Colombia, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una protección. Y la Fiscalía también, por su parte, ha abierto varias líneas investigativas alrededor, porque si bien es la persona que aparece como el autor material o quien ejecuta esta acción, todavía se desconocen los móviles o los motivos y quiénes están detrás de este terrible atentado que tiene conmocionada no solo a Colombia, sino buena parte de la región, ¿no? Se han pronunciado gobiernos del mundo, instancias internacionales y, como te repito, en una situación bien compleja para Colombia. Entonces, lo que ha sucedido es que se le ha dado un tipo de protección a él y a su familia. Por eso quise comenzar también con tratando aunque Colombia es tan difícil de explicar y menos en minutos y tan compleja, pero Claro. para que vieras más o menos cómo es el panorama en materia de seguridad, o sea, llámese conflicto armado, el accionar de actores armados, Sí. de grupos ilegales, porque se necesita conocer detalles y no es la primera vez
que alguien, sea un autor o testigos, pierden la vida en el proceso de la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, es un hecho que efectivamente amerita la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, además de la reparación, la no repetición de este tipo de hechos, ¿no? Porque son sumamente graves. Sumamente Entonces, graves está y bajo un que esquema, sí, sí, terrible, sumamente grave y bueno, no es la primera vez que alguien, eh, bueno, en este caso me imagino que es lo que quieren proteger las autoridades, claro. tanto la fiscalía, las que están investigando, como las que están llamadas a resguardar, aun cuando sea un victimario, qué hacía un muchacho de esa edad, un adolescente, que lo lleva a empuñar un arma para atentar con una personalidad. Y lo otro, disculpa que me extienda, es que tiene que ver aquí otro tema que está planteado hace mucho tiempo en Sí, Colombia, eh, que es el uso o la utilización y reclutamiento de menores de edad, o sea, de niñas, niños y adolescentes, no solo para la guerra, para el conflicto armado, sino también la captación por bandas criminales. Se desconoce, como te digo, todavía cuáles son los autores. claro. Esa no es la Intelectuales. figura que existe como tal en Claro, Colombia, pero sí, claro. quienes están detrás de la planificación y qué buscaban. Me preguntaste también algo sobre Petro, sobre el gobierno, Lo que sobre pasa la es que fiscalía. se nos acaba el tiempo, Paula, y más bien te invito a que quizás en una próxima oportunidad y muy pronto volvamos a retomar esta conversación. De inmediato lo conversamos con nuestro equipo de producción, consultamos tu agenda, porque el contexto es sumamente necesario para establecer, si se quiere, en este caso, nuestro termómetro para entender y aguardar por las posibles respuestas y también saber qué exigirle, en este caso, a la justicia de Colombia y desde el punto de vista de política exterior, qué puede ayudar la comunidad internacional, en este caso, sobre todo los colombianos que se encuentran fuera de su tierra natal, que quieren un clima de tranquilidad para quizás en algún momento regresar a su bello país. Paula, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. A ustedes, feliz tarde, Seguro, chao. seguro que sí, hasta la próxima. Conversábamos con Paula Andrea Jiménez, ella es periodista colombo-venezolana, especializada en temas de política, vasta eh, experiencia que tiene en análisis, sobre todo de lo que acontece en la zona fronteriza desde el punto de vista político. Ha estado también en coberturas importantes en Venezuela.